Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Comenzamos hoy una nueva edición de Dos Tercios, el programa que radiografía completita la Asamblea Constituyente y todos los pormenores. Esta semana, al parecer, no ha ocurrido grandes novedades, eso al parecer, porque eh, la impresión que tenemos es que todo está ocurriendo, todo el mundo anda repartido en sus comisiones, en sus colectivos, en sus grupos, grupitos y grupúsculos, trabajando, intentando instalar sus puntos de vista. De todo eso vamos a hablar hoy día con nuestro querido amigo Atricio Milla. ¿Cómo estás, Atricio? Yo muy bien, Alejandro, estimados auditores. Hemos preparado un resumen express de lo que ha sido esta semana. Fundamentalmente que hemos agrupado como en cuatro grandes temas, ¿no? Lo que se relaciona directamente con el trabajo, no solamente de las comisiones temáticas de la Convención Constitucional, sino que también lo que ha ocurrido en otras esferas también del ámbito político que también se relaciona de alguna manera con esta convención. Primero, ciertas propuestas programáticas de los candidatos a la presidencia de Chile se han debatido por estos días, siendo una de las más polémicas el concepto de la libertad que propone José Kast. Y esto de cara a lo que la Convención Constitucional, Alejandro, va a proponer también como idea de libertad, ¿no? Un tema interesante. El segundo tema que logramos pesquisar en esta semana fue el tema de la acusación constitucional, nada más y nada menos que al presidente Sebastián Piñera. Pero justo en el momento en que la Convención Constitucional está debatiendo sobre el nuevo régimen político para Chile, ¿será factor Piñera para que los convencionales intenten modificar el sistema presidencialista? Lo vamos a conversar un rato más. En tercer lugar, está avanzando algo muy interesante, que es el cronograma general de trabajo de la Convención Constitucional, que puso de alguna manera en cuestionamiento el tiempo, ¿no? La gestión del tiempo, considerando que van a ocupar el tiempo máximo asignado, y todo hace pensar que el día 5 de julio del año 2022 debería realizarse ese plebiscito de salida que ratificará o va a rechazar la propuesta de constitución política. Y en paralelo a todos estos temas, un cuarto tema que no es un tema menor, está relacionado con las noticias, ¿no? Como forma de control social lo planteo como información o de desinformación, de esa rareza conceptual que nosotros llamamos muchas veces como opinión pública. Las noticias que han sido difundidas, por ejemplo, esas predicciones que han dado las encuestas en materia de elecciones presidenciales, han ocupado la portada prácticamente en las últimas semanas. También entre esas noticias hemos visto y escuchado el tratamiento editorial de los medios de comunicación sobre temas como la militarización de la Araucanía, el no pago, por ejemplo, el sueldo de los asesores de lo convencional constituyente, el tema de Rodrigo Rojas Vade, que aún no se resuelve y sigue percibiendo su sueldo a pesar de su renuncia. También esa laberíntica búsqueda de votos para aprobar el cuarto retiro de fondos de la AFP y un candidato presidencial como Gabriel Boric que en el momento menos pensado se contagia con la variante Delta del COVID-19 y de paso envía cuarentena a otros candidatos presidenciales con los cuales tuvo contacto estrecho al compartir un debate con ellos, ¿no? Y menciono el tratamiento de la noticia, Alejandro, a propósito de que también se está debatiendo por estos días en la Convención Constitucional la idea de la libertad de información, de expresión y el control de los medios de comunicación en nuestro país. Entonces surgen varias preguntas y lo primero que te quiero, digamos, llevar a la reflexión es que la Convención Constitucional y la carrera presidencial hasta el momento han ido por carriles muy paralelos, ¿no? Aún no se cruzan, pero me refiero que a algo que ocurrió con la presidenta del Colegio Médico, Isca Siches. Ella se reunió con cada uno de los candidatos para analizar sus propuestas, sobre todo en salud, pero las propuestas en general. Entonces, la pregunta es si acaso también no sería importante que en algún momento, ya queda muy poco en realidad, estos candidatos presidenciales se hubieran juntado en algún momento con los convencionales constituyentes en un pleno para conocer de uno y otro bando en qué va a ocurrir esta nueva constitución, en qué los va a afectar al gobierno que va a surgir en un par de meses más o a los que vienen a futuro. ¿Cuál es tu opinión de eso? ¿Debieron haberse reunido con la Convención Constitucional los candidatos presidenciales o finalmente no debería haber sido así? Súper
Provocadora tu pregunta, porque en el fondo, pensándolo bien, solo a una mente creativa, juguetona se le ocurre semejante desafío, porque aunque parece simple, aunque parece de perogrullo, en realidad yo creo que constituyentes y candidatos presidenciales viven en planos astrales diferentes. Realidades paralelas, mundos imaginarios distintos, eh, y probablemente tienen una percepción del espacio-tiempo distinto. Eh, y eso hace que el ejercicio de juntarse entre ellos y hablar o buscar algún punto eh, de vista común, un mínimo común denominador, es un ejercicio absolutamente difícil y a ratos estéril. Y lo bueno de tu pregunta provocadora es que nos lleva al punto en que tenemos que reconocer que existe un divorcio entre el presente y lo que pretende ser el futuro. Un divorcio profundo que, que se ha manifestado de muchas formas, pero que en esta no concurrencia, en esta no invitación de unos a otros, en estos no guiños de unos a otros, queda absolutamente marcado el abismo que hay. Y eso tiene explicaciones que nosotros hemos venido dando, pero que de algún modo vale la pena intentar sintetizar. Mientras unos intentan dibujar un nuevo mundo, un nuevo futuro, una nueva sociedad, eh, y otros con ese sueño icónico, nacional, de pretender ser los primeros en la historia en hacer algo. Normalmente eso siempre nos resulta en catástrofes, pero bueno, esta pretensión de ser los primeros en ronda y marea y embriaga a muchos de los constituyentes, por lo tanto ellos están en otra. Y solo le interesa reunirse con lo que su Facebook le indica, para decirlo en términos jocosos, es decir, solo con personas que piensan igual que ellos. No, no están para nada interesados en reunirse con los que no piensan igual que ellos, que sería lo lógico en una construcción democrática. En este caso, más bien le interesa eh, eh, juntarse con aquellos que les hacen like, dedito para arriba, me gusta, mandan corazones, qué sé yo. Y esa es la realidad. Los candidatos presidenciales, por otra parte, andan en la misma, digo. Están más bien buscando votos, están buscando aprobación, están buscando administrar un presente cada vez más volátil, cada vez más escamoso, y en ese sentido resfaloso. Y por lo tanto, con una generalidad en cuanto a sus posiciones que los hace bastante poco atractivos como candidatos también. Le temen pronunciarse frente a todas las cosas, digamos. Y partiendo por los temas de violencia, por ejemplo. Unos, por supuesto, que tienen posiciones, otros, pero finalmente otros las escabullen, otros simplemente se inhiben, pero al final del día sus propuestas son muy poco convincentes en torno a un presente que parece escabullirse entre las manos. Así que uno podría decir, ambos grupos en realidad están pasando por trances muy similares, pero en planos totalmente inabordables. Increíble. Alejandro, ocurrió un episodio en esta semana que de alguna manera denota que lo que está ocurriendo en la carrera presidencial también está impactando en la convención constituyente. Porque hace pocos días atrás, el día jueves, se publicó en diarios de circulación nacional una interrogante en realidad, si estamos ante el fin de
el conglomerado político Chile Podemos Más en la Convención Constitucional, ¿no? Solamente ahí. Esto a que se dividieron. Se dividió la UDI más el Partido Republicano. Es más, solicitaron ellos a la mesa de la Convención Constitucional sesionar con su grupo en una sala en forma privada. Y otro grupo más, que incluso crearon hasta un logo bien bonito, es el grupo que integran Independientes Pro Derecha, Renovación Nacional y Evópoli, que pasaron a llamarse, curiosamente, Independientes RN Evópoli. Ese es el nombre que tienen. El nivel de Ahora, creatividad está sí, por las muy nubes. creativo. El logo es lo mejor, ¿eh? El logo y los colores es lo mejor. El diseñador gráfico Pero que salva, sí, va a salvar el país en este caso. va a ser el país. Y colocan una estrellita muy, muy coquetona ahí como parte de su insignia. Pero esto, de alguna manera, sí, en la semana pasada habíamos comentado que la derecha se frotaba las manos pensando en que en esta convención constitucional iban a tener casi 2 tercios. La realidad es otra hoy en día, pero además se fragmentaron por estos días donde se empiezan a configurar los distintos artículos de la nueva constitución. ¿Será factor esto a un debilitamiento mayor de la derecha en la configuración de estos nuevos artículos de la nueva Constitución? ¿Cuál es tu percepción del tema? Bueno, ya lo comentábamos la semana pasada, la derecha tiene una rara estrategia para enfrentar el proceso constituyente. Rara digo porque no alcanza de quedar clara. Y esta división a la que tú haces mención no es otra cosa que una extraña política de autodesalojo. Me acordé a propósito de la estrellita coquetona, que no es la primera vez que aparece, cuando Alaman hace unos años atrás, una década ya, inauguraba esa obra magna de la estupidez política como la política del desalojo. Así, sí. Que iba a marcar el destino del país, bueno, lo marcó bastante bien, pues hoy día estamos con un desalojo inverso que, que es digno del boomerang australiano, digamos, solo a alguien que no sabe lanzar un boomerang le cae en la cabeza de vuelta y irónicamente eso es lo que ha estado ocurriendo. Yo pensé que cuando tú ibas a mencionar una cosa extraña que ocurrió esta semana, ibas a decir que por fin apareció el programa presidencial de Boric, como a 2 semanas de terminar la campaña, recién pudieron ponerse de acuerdo en un programa que más bien parecía eh, un puzzle de cómo digo lo que no quiero decir, digamos. Claro. Pero apareció el programa, por fin apareció el programa. Después de leerme las 200 páginas del programa de Jaude, no sé si encontraremos tiempo y valor para leer No. el de Boric, pero es un dato interesante, o sea, cómo candidatos que pretenden no solo, no solo ganar una elección, sino además cambiarle la cara y el destino al país, no logran armar un programa. Es una cuestión eh, digna de las travesuras de Pedro Urdemales. Una cosa que no se entiende, pero bueno, enhorabuena, hay programa, chilenos, podemos ir a enterarnos de aquellos que ya sabemos, digamos, que Claro, la mayoría de en estos general, programas, sí. de estos programas En son general, muy poco concretos y más bien es una oda a la palabrería y a la frase bonita para el amigo de Facebook, pero en exacto, sí. realidad es difícil, avisorar allí una política de largo plazo para un país que quiere crecer y que pretende seguir desarrollándose. Claro, yo cuando recién te preguntaba si era necesario, oportuno en los tiempos más atrás, digamos, de esta semana, de que se reunieran los candidatos presidenciales con la Convención Constitucional, era básicamente por distintos temas, y aquí yo te voy a plantear un tema que no deja de ser polémico. Hace unos días atrás, un periodista tituló en un medio de comunicación un escrito que lo llamó La Libertad, y él menciona, y te lo leo bien breve, el párrafo que te quiero comentar con unos ejemplos
hacia la Convención Constitucional, dice que durante la dictadura las monedas de 10 pesos lucían la figura de una mujer alada rompiendo cadenas, con la fecha 11 de septiembre del año 1973 y la palabra libertad, así en grande. El régimen que las acuñaba era el mismo que negaba las libertades personales más básicas a los chilenos. La efectiva libertad de la persona solo se garantiza a través de un gobierno autoritario, decía un señor que lideró los Chicago Boys en esos tiempos, en la década del 70, don Sergio de Castro, uno de los profetas del neoliberalismo. Friedrich Hayek, que nosotros hablamos en los capítulos pasados de él, visitó Chile en el año 1981 y bendijo a Pinochet, quien gobernaba en ese tiempo, y él mencionó, Hayek, que es posible que un dictador gobierne de manera liberal, concepto que también lo abordamos en capítulos bien atrás. Los fundamentales, Y capítulos claro, fundamentales para entender esta conversación. exacto. Y el artículo de Daniel Matamala está dirigido básicamente al concepto de libertad del candidato presidencial José Kast. Y él se preguntaba en ese artículo al final qué libertad celebraban esas monedas, y se respondía él mismo diciendo que la más preciada de las libertades para De Castro y para Hayek era la libertad económica. Es curioso, pero siempre se le atribuye a la derecha el concepto de la libertad, una libertad que la entienden en términos ligados a la economía, y a la izquierda el tema de los derechos humanos. Pero volviendo al tema del concepto de libertad y pensando en la Convención Constitucional, ¿qué tipo de libertad debería defender? Por ejemplo, en estos programas políticos, en el de Kast al menos, se menciona cuestionamiento de la libertad de las mujeres, la libertad reproductiva, libertad de las minorías sexuales también se ponen en cuestionamiento, como el acuerdo de unión civil, la libertad de la familia. ¿Será deber del Estado promover un ideal de familia? Para la libertad de pensamiento, para la libertad de enseñanza o educación, también hay ciertos cuestionamientos. Entonces, tomando como ejemplo solamente a este tema del concepto de libertad que plantea José Kast, ¿qué libertad, qué concepto, qué idea de libertad debería defender esta nueva convención constitucional, Alejandro? Esa pregunta que acabas de hacer es fundamental porque finalmente es la pregunta esencial de toda sociedad en la que el ciudadano empieza a ser el personaje más importante, desde las polis griegas en adelante. Es decir, ¿qué tipo de libertad es la que deberíamos gozar? La libertad de elegir, la libertad de ir donde queramos, la libertad de morirnos como podamos. Son demasiadas preguntas en torno a un concepto. Yo creo que la Asamblea Constituyente todavía no resuelve bien esa pregunta. Y tengo mi duda que la logren resolver, porque eh, los fundamentos ideológicos de buena parte de sus miembros hace que esa pregunta no se resuelva en favor del individuo, de la persona. Más bien se resuelva en favor de el objetivo, la ideología, el Estado, que finalmente es una construcción de personas. Entonces hay una gran duda en la posible respuesta y de algún modo también hay una gran duda al intentar esbozar la libertad que actualmente nos proporciona nuestro Estado. Yo diría que la búsqueda de las sociedades modernas, progresistas, tiene que ver con una libertad que se equilibre. En esa frase muy manida, muy requete usada, que tiene que ver con que tu libertad alcanza o llega hasta donde afecta la del otro. Ese equilibrio normativo, yo creo que es lo que podríamos en algún minuto denominar límites de la libertad. Y por lo tanto no se puede concebir la libertad sin limitaciones, pero tampoco se puede concebir las limitaciones sin el consentimiento de la persona. Y esa es la contradicción fundamental
que va a atravesar el trabajo de esta Asamblea Constituyente y probablemente, si no lo resuelven bien, va a ser una tara que tenga la futura Constitución, si es que esta se aprueba en los términos en que se propone inicialmente eh, por esta convención. Entonces, en ese sentido, vale la pena dejar la pregunta un poquito en pausa y volver a ella, pero más premunidos de respuestas más sistemáticas, mejor organizadas, porque en el fondo entramos en un berenjenal de emociones. Me encanta esa palabra antigua, por lo mismo, porque son demasiadas las emociones y no solo las argumentaciones, en fin, las definiciones que se han hecho en torno a la libertad. Por ahora, diría yo que lo importante es que se construya una sociedad donde los individuos puedan ir y alcanzar las metas que surgen de su libre albedrío, ¿cierto? Y no como en esa novela de la Isabel Allende, que ya no me acuerdo cuál era, Eva Luna, en que uno de los personajes reconoce que solo ha sido libre de ir allí donde podía ir. Y bueno, es una tremenda conversación. Por ahora, lejos de definir ese concepto, de redefinirlo operacionalmente, en el sentido de generar las bases jurídicas para cambiar lo que tenemos. Yo creo que tenemos un estado de cosas que podría ocurrir que en una década más extrañemos con largueza. Sí, puede ser un tema interesante. Alejandro, abordemos rápidamente un tema del uso del tiempo en esta Convención Constitucional. Está publicado hace varios días atrás, un par de semanas, el cronograma general de trabajo de la Convención Constitucional. Se le criticó mucho que ellos dijeran exprofeso que iban a utilizar el tiempo máximo de la Constitución. Eso significa que el próximo 5 de julio del año 2022 se dará término a esta Convención Constitucional antes, el día 4, y el día 5 debería ser el plebiscito de salida. Esta convención o este cronograma dividió su trabajo en 21 jornadas semanales, 21 semanas, y la dividió en etapa de instalación y participación popular, que es la que estamos viendo por estos días, una segunda etapa de deliberación y votación, hay una tercera etapa que se llama de armonización, con un eventual plebiscito dirimente, y la última, la que yo digo que es el plebiscito de salida. Pero entre medio está mezclado algo que se llaman salidas regionales, comisiones temáticas, semana territorial y pleno general. Esa es la estructura general de este cronograma. Y las dos preguntas que se han hecho otras personas, y hoy nosotros también, están relacionadas con lo siguiente. ¿Se va a escribir finalmente esta constitución desde los territorios? Ese es un interrogante. Y lo segundo, este tema de la participación de la ciudadanía en la convención constituyente. ¿Acaso estas tantas salidas que va a hacer la constitución de su lugar central de trabajo, que es Santiago, no va a afectar finalmente el producto final? ¿Les va a faltar tiempo ya que se trasladan de aquí para allá De allá y para aunque estemos acá. en la modernidad, se demoran mucho? Bueno, no es un tema menor. Yo creo que en esto hay demasiada influencia de programas icónicos de la televisión chilena como Rincones que Hablan y Recomiendo Chile, digamos, porque eh, la verdad es que eh, pareciera que viajar, ir, instalarse es algo que se logra en pocos minutos y obtenemos como resultado una hora de programa espectacular, donde maximizamos el viaje, pero la verdad es que no es así. Detrás de eso hay una enorme producción, una enorme inversión de tiempo, recursos, y al parecer esta opción de ir a los territorios y reunirse con gente es una de las tantas pretensiones para generar esta idea de legitimidad. Pero me pregunto yo, ¿acaso estos representantes no tienen la suficiente legitimidad como para representar a sus bases? Teniendo presente que en promedio son 2.500 votos, 3.000 votos por constituyente, o sea, eh, ¿regresarán a reunirse con esos 2.500 votantes? Eh, Teniendo presente que
los archipopulares, los más votados como Stingo, ni se han visto en las últimas semanas. O sea, claro. Esta relación directa entre votación, apoyo en la elección, no creo que mejore con la salida a terreno. Lo que sí hay es más visibilidad, hay un guiño bastante fuerte a personas que están en la campaña parlamentaria. Lo vimos aquí en Aconcagua, algunos candidatos que no vamos a nombrar, ¿cierto? Han contado con el apoyo de algunos constituyentes y los han venido a ver a la casa, qué sé yo, y le han hecho guiños. Entonces, yo creo que nos va a faltar tiempo, finalmente. Y ese tiempo puede que nos falte en términos cronológicos, la gente va a marcar tarjeta a las 8 de la mañana y va a salir a las 7 de la tarde, y en ese sentido el tiempo se habrá gastado, pero como suele ocurrir en educación, ese tiempo se echa de menos después en el producto final, en el desempeño final. En este caso, en el producto que es una constitución sabia, una constitución bien pensada, moderada, inteligente, ponderada. Si no, probablemente tengamos una constitución pomposa, muy pretenciosa, como las que ya hemos mencionado, y valdría la pena, por ejemplo, que le echara una miradita a la constitución brasileña. También una constitución muy, muy bonita, ¿cierto? No obstante, Brasil, un gran país con enormes contradicciones, no sé qué tanto se habrá beneficiado de su constitución. Probablemente lo que quiero decir con esto es que de la pluma al hecho hay un enorme trecho. En este caso, habrá que ver. Por ahora estamos en esta primera etapa que se llama de la instalación. Luego pasaremos a las etapas de las deliberaciones y las votaciones, y finalmente la tercera etapa de la armonización. Ojalá lleguemos con una buena dosis de sabiduría, cariño de la gente en regiones, para que hagamos, o sea, se haga en esa etapa armonía con todas las ideas, con todas estas peticiones que están generándose. A propósito que en esta etapa se recibe mucha petición, iniciativa o presentación de iniciativas, ¿cierto? Sin dejar de mencionar que todavía sigue rondando, como en la vieja Europa escribía algún autor en 1848, ¿cierto? El fantasma, en este caso, no es aquel fantasma, sino que el fantasma de los plebiscitos dirimentes. Dirimentes, sí. Entonces, queda mucho por ver, hay poco tiempo, demasiadas esperanzas, demasiadas expectativas y cada vez menos tiempo. Y a nosotros se nos acabó el tiempo también. También. Del programa. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias, que esté muy bien. Chao, Alejandro, que estés bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao.